Muy buenas tardes. Un saludo especial del doctor Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Igualmente de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la tercera y última conferencia virtual denominada Política Pública de la Propiedad Intelectual. Continuando con el esfuerzo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en la apropiación de la política pública sobre la propiedad intelectual, bajo la orientación del COMPES 4062 del año 2021. Por lo que se ha estructurado el presente ciclo de videoconferencias para exponer y abordar esta vez la dirección del Estado colombiano en materia de protección de los derechos de la propiedad intelectual. Todo el desarrollo de los derechos constitucionales conlleva a la imperiosa necesidad de estructurar una política pública que permita la implementación de lineamientos y procesos determinadores en la guía de acción de la gestión pública. De esta forma se justifica la actividad que nos convoca, pues la creación y conocimiento de aquella política para la administración de justicia permite la comprensión de la creciente integración mundial en materia económica, con fenómenos como la globalización y la revolución tecnológica, redundando pues en el avance de las prácticas institucionales relacionadas con el fomento y la ampliación de protección de la propiedad intelectual. De esta manera, conocer las políticas públicas que marcan la pauta a seguir para los órganos e instituciones que componen el Estado colombiano facilita la administración de justicia y ayuda a comprender el sentido ejecutivo de la protección de los derechos derivados de la propiedad intelectual, con el fin de articular esfuerzos para cumplir con sus 5 objetivos propuestos. Esto es, primero, generar las condiciones habilitantes en el sistema de propiedad intelectual para la creación y gestión de activos. Un segundo, fortalecer el aprovechamiento de los instrumentos de protección de la propiedad intelectual para consolidar el sistema y facilitar su interacción con normas internacionales. Como tercero, tenemos disminuir las infracciones en el sistema y luchar contra la piratería. Un cuarto objetivo es fomentar su conocimiento, formación y cultura. Y finalmente, generar una oferta pública amplia, eficiente, oportuna y basada en la evidencia para fortalecer el sistema de propiedad intelectual. Por lo tanto, esperamos que sea de su agrado y provecho este abordaje de la política pública establecida por el COMPES 4062 de 2021 y como siempre contamos con formadores y formadoras especialistas en la materia. El día de hoy nos acompaña nuevamente el doctor José Daniel Rengifo Martínez. El doctor José Daniel es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con una maestría en Biociencias y Derecho de la misma institución, tiene conocimiento y experiencia en propiedad intelectual y actualmente se desempeña como abogado en propiedad intelectual de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional. Pertenece igualmente al Centro de Pensamiento en Medicamentos, Información y Poder de la misma institución. Cuenta igualmente con experiencia en distintas instituciones, pues ha sido pasante de la Dirección Nacional de Derechos de Autor de la Purdue University, donde ha investigado el modelo de gestión de propiedad intelectual en los centros de investigación financiados con recursos públicos en Colombia y los Estados Unidos. Doctor José Daniel, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Héctor Manuel Tovar. Buen día, profesional universitario de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, y al doctor Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. El día de hoy tenemos la tercera y última sesión de esta capacitación en propiedad intelectual. Vamos a hablar en esta última sesión de política pública de la propiedad intelectual con un énfasis en el COMPES 4062 asociado a propiedad intelectual y aprobado recientemente. Un breve repaso, nosotros en la primera sesión vimos los aspectos generales del derecho de autor y cómo funciona la protección del derecho de autor sobre obras artísticas y literarias, sobre elementos de soporte lógico, software y sobre bases de datos.
vimos los principios del derecho de autor, vimos el objeto de protección del derecho de autor, los criterios de protección de las obras artísticas y literarias y algunas consideraciones de índole contractual asociadas a las cesiones de derechos patrimoniales de autor y a las licencias de derechos patrimoniales de autor, y una muy breve mención a otro tipo de instrumentos contractuales, así como de presunciones de ley en materia de transferencia de derechos patrimoniales de autor. En la segunda sesión abordamos una segunda rama de la propiedad intelectual. El derecho de autor y los derechos conexos son una primera rama, el derecho de propiedad industrial es una segunda rama, donde abordamos las generalidades de las nuevas creaciones, las generalidades de los signos distintivos. Hicimos un énfasis en las patentes de invención, las patentes de modelo de utilidad y los diseños industriales en el caso de nuevas creaciones, con breves menciones a los esquemas de trazado de circuitos integrados y a los secretos empresariales. Y en signos distintivos hicimos mención particularmente a marcas, aunque también hicimos una breve mención a otros mecanismos como por ejemplo las denominaciones de origen. Ya teniendo entonces presentes las generalidades de las dos grandes ramas de la propiedad intelectual, entre muchas otras, que son el derecho de autor y los derechos conexos y la propiedad industrial, esta tercera sesión tiene el objetivo de abordar la propiedad intelectual desde una perspectiva muy distinta y es la de la política pública, haciendo énfasis, como ya lo mencionaba, en el COMPES 4062, que es un COMPES que busca dar respuesta a una serie de consideraciones derivadas de un diagnóstico en relación a cómo está el panorama de propiedad intelectual en el país y qué acciones se proponen desde las distintas instancias del nivel ejecutivo, con el objetivo de precisamente sanear esas consideraciones encontradas en el diagnóstico del COMPES. Y lo primero que hay que mencionar es en qué consiste un documento COMPES, quién lo expide y cuál es su propósito. El COMPES, como ustedes saben, es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, está compuesto por entidades e instituciones del Gobierno Nacional y la Secretaría Técnica es ejercida por el Departamento Nacional de Planeación, quien ejerce un papel activo en la construcción de estos documentos para su presentación ante el COMPES. El COMPES fue creado por la Ley 19 de 1958 y es la máxima autoridad nacional de planeación en Colombia. Es también asesora al Gobierno Nacional en Desarrollo Económico y Social. Ya veremos cómo propiedad intelectual se relaciona de manera directa e indirecta con el desarrollo económico y social del país. Es un organismo supraministerial y no tiene personería jurídica. Ya frente al documento COMPES propiamente dicho, el documento busca plasmar decisiones de política pública que son aprobadas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Establece en particular acciones específicas para alcanzar unos objetivos. Esos objetivos son formulados a partir de un diagnóstico. Ya vamos a hacer mención tanto al diagnóstico como a los objetivos como a las acciones. No tiene un carácter vinculante y eso es importante mencionarlo. La expedición de un documento COMPES por el COMPES no implica que las diferentes entidades que son mencionadas como actores centrales para el ejercicio de las acciones específicas están obligadas a ejercer estas acciones, no tiene un carácter vinculante y tampoco modifica el ordenamiento jurídico nacional. Sin embargo, son instrumentos valiosos de referencia en la materialización de política pública, en la construcción de política pública, en la medida en que parten de un diagnóstico que se presupone como informado y que apunta a cuáles son las principales carencias y, en consecuencia, cuáles son los principales objetivos a los cuales debe apuntar una política pública social, tema particular que el COMPES trata en materia de desarrollo económico y social, que en este caso es derechos de propiedad intelectual. Eso es un documento COMPES y aquí vamos a conversar sobre el COMPES 4062, que es el COMPES de propiedad intelectual actualmente vigente. Y como antecedentes tenemos el COMPES 3533-2008, que estuvo vigente desde 2008 hasta 2020, un COMPES también de propiedad intelectual que establecía una serie de acciones específicas a partir de un diagnóstico que realmente no dista tanto del diagnóstico emitido o que supone las bases del COMPES 4062, ya ahondaremos un poco más en eso. Establece un diagnóstico de baja generación y aprovechamiento de los activos de propiedad intelectual económicamente valiosos, incluyendo la defensa efectiva, que eso está asociado directamente con la observancia de los derechos de propiedad intelectual y que va a tener una relación importante con la rama judicial, por quienes como titulares buscan hacer efectivos los derechos que la legislación le reconoce en materia de derecho de autor, en materia de propiedad industrial, entre otros. Carencias de información, es decir, hay una falta de capacidades en propiedad intelectual en las diferentes entidades de gobierno, lo cual, por supuesto, es un diagnóstico preocupante en el sentido de todas las entidades públicas, sin importar su nivel de
de profundidad técnica en relación con sus funciones, ejercen o realizan actividades que de una u otra forma colindan con la propiedad intelectual, desde la generación de instrumentos que sean protegibles por derechos de propiedad intelectual hasta la necesidad de su gestión con el objetivo de transferir conocimiento a la sociedad. En el primer caso, podemos hablar de entidades que no están directamente relacionadas con propiedad intelectual, pero que generan contenidos protegidos, que en realidad son todas las entidades públicas, y en el segundo caso, ya entidades que generan conocimiento o que bajo su seno se genera conocimiento por parte de terceros, que pueden ser otras entidades públicas, por supuesto, y que, por supuesto, requiere un mínimo nivel de formación en propiedad intelectual para sanear o para enfrentar los diferentes retos que en la materia se esgrimen cuando se habla de estrategias de protección y de gestión de propiedad intelectual. En el segundo caso, podemos poner, por ejemplo, a las universidades. Las universidades participan en convocatorias de entidades públicas como el MinCiencias, MinTIC, etcétera, desarrollan nuevo conocimiento y requieren un nivel de conocimiento básico en propiedad intelectual y avanzado, por supuesto, pero por lo menos un nivel de conocimiento básico para poder efectivamente transferir ese conocimiento que generan las universidades a la sociedad a través de patentes, a través de artículos de investigación, entre otros. Entonces es un diagnóstico también de carencias de información. Y finalmente, de desarticulación institucional. Hay funciones o más bien acciones que se duplican, acciones que se pierden, acciones que son insuficientes, falta de conversación entre entidades en relación con temas que son de importancia para más de un sector en el gobierno nacional, por ejemplo. Ese es el caso de salud. Salud y propiedad intelectual tienen una relación muy cercana y existe una carencia de articulación entre el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Comercio y Desarrollo Sostenible a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, por poner uno de tantos ejemplos que podríamos traer a colación. ¿A qué objetivo le apunta este COMPES entonces? A consolidar una generación y gestión de propiedad intelectual y el aprovechamiento de la propiedad intelectual como herramientas para incentivar la creación, la innovación, la transferencia de conocimiento que ya mencionamos y en consecuencia incrementar la productividad del país, es decir, la gestión de la propiedad intelectual en su conjunto, incluyendo protección, incluyendo negociación, incluyendo transferencia, etcétera, la gestión de la propiedad intelectual en su conjunto como un instrumento para incrementar la productividad del país. Tiene un horizonte que va hasta 2031, desde 2022, desde el año pasado, y su costo indicativo es de 21.403 millones de pesos. ¿Por qué indicativo? Recordemos que no es un instrumento vinculante ni que modifique el ordenamiento jurídico. Específicamente, ¿a qué le apunta el COMPES 4062? A partir de ese diagnóstico que muy brevemente expuse por temas de tiempo, para generar condiciones habilitantes en el sistema de propiedad intelectual con el objetivo de promover la creación y gestión de activos de propiedad intelectual. Condiciones habilitantes está asociado a que en las diferentes cadenas de generación y transferencia de conocimiento efectivamente exista un conocimiento de propiedad intelectual y unas herramientas en propiedad intelectual que permitan efectivamente pasar de una fase a otra, de manera que cuando ese ciclo se completa, podamos hablar efectivamente de transferencia de conocimiento a la sociedad, que es lo que más nos importa desde el sector público, por supuesto, generar conocimiento para llevar ese conocimiento a la sociedad. Y para salvaguardar el patrimonio público y para propender por una adecuada observancia de los derechos de propiedad intelectual, entre muchos otros. Fortalecer el aprovechamiento de instrumentos de protección para consolidar el sistema nacional y facilita la interacción con normas internacionales. Nosotros ya mencionábamos en las dos sesiones anteriores que una buena parte de la normativa en propiedad intelectual se deriva de instrumentos comunitarios de la comunidad andina, que tiene una aplicación, como ya mencionamos, también directa y preferente, pero también de tratados internacionales que son ratificados a través de leyes de la República, los tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, los tratados administrados por la Organización Mundial del Comercio, entre otros. Entonces, el aprovechamiento de los instrumentos de protección también pasa por la interacción con normas internacionales, el adecuado cumplimiento del marco normativo internacional y su armonización en pro del reconocimiento de derechos a los creadores, de la adecuada observancia de dichos derechos, de la adecuada gestión del sector público en relación con la observancia y con la protección de dichos derechos, entre otros. En tercer lugar, propender por la defensa efectiva de los derechos de propiedad intelectual para disminuir infracciones del sistema y luchar contra la piratería. La piratería es un fenómeno común en Colombia y es un fenómeno que se deriva esencialmente de la violación de derechos de propiedad intelectual, sea derechos de autor cuando hablamos de industrias creativas y culturales o de industrias de software, sea de propiedad industrial cuando hablamos de diseños industriales asociados a la industria de la moda, calzado en términos no legales, pirata, en términos legales, infractor de derechos de propiedad intelectual,
cualquier otro tipo de prenda en la industria de la moda, en el caso de los automóviles, en el caso de incluso los diseños de botellas de bebidas alcohólicas, ese tipo de, 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 de productos, entre otros, implican o pueden implicar la violación de derechos de propiedad intelectual y en consecuencia lo que busca este COMPES es propender por una defensa adecuada de esos derechos, es decir, una observancia de la propiedad intelectual adecuada. En cuarto lugar, fomentar el conocimiento, formación y apropiación y cultura alrededor de la propiedad intelectual, que ya mencionaba a qué diagnóstico obedece este objetivo. Y finalmente, fortalecer el sistema de propiedad intelectual para generar una oferta pública amplia, eficiente, oportuna y basada en evidencia. Que esto responde a todos los objetivos, pero en particular a la necesidad de articular institucionalmente ese sistema de propiedad intelectual a nivel nacional. ¿Qué entidades participan en este COMPES? Superintendencia de Industria y Comercio y Dirección Nacional de Derecho de Autor e Instituto Colombiano Agropecuario. Estos tres los mencioné primero porque son tres entidades que tienen funciones jurisdiccionales en materia de propiedad intelectual: la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial, la Dirección Nacional de Derecho de Autor en materia de derechos de autor y derechos conexos, y el Instituto Colombiano Agropecuario en materia de derechos de obtentor sobre variedades vegetales, una tercera rama de la propiedad intelectual que por temas de tiempo no abordamos. Y que está fortaleciéndose, está naciendo, no al nivel de las primeras dos, pero que está fortaleciéndose a nivel nacional. Los ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores, de Justicia y del Derecho, de Defensa Nacional, de Comercio, Industria y Turismo. Perdón, yo creo que hice referencia a Comercio y Desarrollo Sostenible, ahí cometí un error, es Comercio, Industria y Turismo y Ambiente y Desarrollo Sostenible, perdón. Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Departamento Nacional de Declaración, que como mencionábamos es la Secretaría o ejerce la Secretaría Técnica del COMPES. Ustedes, bueno, aquí no voy a ahondar mucho en números, simplemente como a título de referencia, ustedes pueden ver en pantalla y estas presentaciones se van a compartir con ustedes, simplemente para que vean ese precio indicativo al cual ya hacíamos referencia, a qué obedece y en qué rubros se diferencia en relación con las entidades que participan en la materialización del COMPES 4062 a través de instrumentos de política pública, siendo el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación el que más o el que mayor financiamiento requiere para la puesta en marcha de esta política de COMPES 4062. Lo dejo a título de referencia, no voy a ahondar en números, porque no es el objetivo de esta sesión. Y vamos entonces ya a ahondar ya en cifras asociadas a ese resumen que mencionábamos en relación con el diagnóstico del COMPES 4062. Claro, como nosotros hablamos de COMPES como un consejo que al final busca incidir en la productividad y en el desarrollo nacional, el diagnóstico del COMPES parte específicamente de bajos niveles de productividad e innovación en Colombia. Nosotros somos un país que tiene que no suele ser fuerte en los índices de innovación globales, tampoco de productividad. Hay muchas razones asociadas a ello, por supuesto, no es objetivo esta sesión ahondar en ellas, pero la propiedad intelectual y la explotación de la propiedad intelectual suele esgrimirse como uno de los muchos vehículos que pueden servir para fortalecer los procesos de innovación, tanto en incentivo, la generación de nuevo conocimiento incentivada por derechos de exclusiva, como también en aprovechamiento. Yo no solamente genero nuevo conocimiento incentivado por el derecho de propiedad intelectual en abstracto, sino también por la posibilidad de que a través de este derecho de propiedad intelectual pueda tener una ventaja competitiva en el mercado, pueda, en el caso de artistas, hacer una vida no solamente a partir de los salarios o de las prestaciones que yo pueda obtener porque se me pague por presentarme en un sitio en particular, sino también por las regalías derivadas de la explotación de mi obra, entre otras. Entonces a eso es a lo que le apunta el COMPES 4062 a partir de ese diagnóstico de bajos niveles de productividad e innovación. Lo que ya mencionaba de los índices de innovación, hay un deterioro de capacidad de innovación según el índice global de innovación. Ahí el país pasó de superar el 58% de países en 2013, en el Global Innovation Index, perdón, de la OMPI, la Organización de la Propiedad Intelectual, a 48% de países en 2020, es decir, hay una disminución. Eh, 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 pues, o sea, hay una, digamos, hay una coyuntura que demuestra, porque el índice global no solamente es asociado a porcentajes, sino también a la división de razones asociadas a la ausencia de o al fortalecimiento de capacidad de innovación, y en general lo que ocurre con el Global Innovation Index es un deterioro de capacidad de innovación. Somos el puesto 72 de 131 en productos de conocimiento y tecnología, somos el puesto 80 en productos creativos. Hay una preponderancia de no residentes al registro de derechos de propiedad intelectual. Esto quiero ahondar un poco y es, nosotros tenemos números crecientes
en materia de derechos de propiedad intelectual en Colombia, sobre todo en las oficinas en las cuales se conceden derechos de propiedad intelectual a partir de solicitudes, es decir, propiedad industrial y derechos de obtentor sobre áreas ambientales, pero la gran mayoría de esas solicitudes no son de nacionales, son de extranjeros. Nosotros al final estamos, de acuerdo con este diagnóstico, protegiendo o propendiendo por la protección de la propiedad intelectual únicamente o de mayormente extranjera. 80% de las patentes, diseños industriales, etcétera, son de extranjeros. El 89% de los certificados de obtentor son de extranjeros. Casi todas las variedades vegetales que se registran en Colombia, un país con una variedad vegetal enorme, son extranjeros, 89%. Entonces eso nos dice mucho que de que la propiedad intelectual sirve como instrumento para promover la innovación y la creatividad, pero que en Colombia también muestra un diagnóstico de que los innovadores no están en Colombia, los innovadores están afuera de Colombia. Y también que hay una coyuntura de crecimiento de activos intangibles en empresas en Standard & Poor's, que es uno de los el S&P, 90% en 2020 frente al 17% en 1975. Hoy en día hablamos de una economía del conocimiento. El principal valor de las empresas ya no es el activo tangible, sino el intangible. El secreto empresarial que tiene Coca-Cola y la marca de Coca-Cola valen más que el resto de activos que tiene Coca-Cola en todo el mundo, sus plantas, su recurso humano, el dinero, el recurso que hay en fondos de inversión colectiva, etcétera. Todo eso junto es infinitamente inferior, es muy inferior a el valor que tiene el secreto empresarial de la fórmula de Coca-Cola y la marca. Hoy en día importa más los intangibles que los tangibles. El IP Index también señala que Colombia requiere mejorar generación, gestión y comercialización de la propiedad intelectual, potenciar instrumentos de protección y observancia, que es lo que ya mencionábamos, y afianzar el conocimiento general de las bondades de la propiedad intelectual, además de fortalecer la estructura institucional del sistema, elementos que ya mencionamos, entonces no vuelvo a ahondar sobre ellos. De lo anterior serían ya unos problemas muy puntuales: baja capacidad de generación y gestión de propiedad intelectual, debilidades en el aprovechamiento de instrumentos de protección de la propiedad intelectual, por ejemplo, la lógica de publicar antes de patentar. Eso es para muchos respetable, para otros criticable, desde la perspectiva de yo puedo perder el requisito de novedad y en consecuencia o empezar a vender un producto y luego querer patentarlo. El hecho de haber empezado a vender ya implica que se rompe la novedad de la invención que se buscaba patentar. Hay una baja defensa de los derechos de propiedad intelectual, hay una baja observancia, eso también se busca atacar con este COMPES. Hay carencias del conocimiento e información, ya lo mencionamos, y hay una desarticulación que también mencionábamos. Y el plan de acción lo que busca en consecuencia, aquí ya ahondamos, es en las líneas estratégicas. Establece 11 líneas de acción que desarrollan objetivos específicos y que se traducen en la implementación de acciones de política pública por parte de diferentes entidades involucradas, que son las que ya mencionamos. La primera línea estratégica es aumentar y articular inversión para la generación y gestión de activos de propiedad intelectual. Esto hace parte del eje de generar condiciones habilitantes para la creación y gestión de activos de propiedad intelectual. Se establecen acciones en cabeza de las diferentes entidades que hacen parte de los actores que tienen a su cargo implementar esta política. El DNP tiene a su cargo un fondo de financiamiento de potencial, innovación y tecnología que sea susceptible de protección por derechos de propiedad intelectual, facilitando la consecución de recursos del sector público y privado, la prestación de servicios de monetización de activos intangibles, porque el activo intangible es monetizable, es un instrumento de financiación de empresas, la administración estratégica y seguimiento a portafolios de derechos de propiedad intelectual. Yo tengo 7 patentes y 2 marcas, yo tengo 13 registros de derechos de autor, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está pensado para 2028. En la Superintendencia de Industria y Comercio hay una estrategia de fortalecimiento de oferta de servicios y cobertura de programas de fomento de propiedad industrial, como el CATI, que son los Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación, como el Programa de Apoyo a los Inventores, el PAI, entre muchos otros. Esto tiene un espectro que va hasta el próximo año. Milcomercio, Mincultura, Minciencias, Dirección Nacional del Autor y Superintendencia de Industria y Comercio tienen en su cabeza también la formulación de estrategias de comercialización de derechos de propiedad intelectual con un énfasis en los actores de las cadenas de valor de las industrias creativas. Ya mencionamos que hay un momento en el cual se genera conocimiento, por lo general en instituciones universitarias, pero también puede ser en los departamentos de investigación y desarrollo de las empresas. Hay luego estrategias de protección, hay luego distribuidores que pueden ayudar a distribuir los productos que se generan o plantas piloto que pueden ayudar a escalar productos para luego venderlos. En el caso del arte están los diferentes actores, por ejemplo, la industria de la música, las editoras musicales, las sociedades de gestión colectiva, los artistas, los intérpretes y ejecutantes, que son los que interpretan las canciones de los artistas, de los autores y compositores, entre otras.
MinCiencias y la Superintendencia tienen a su cargo mecanismos para promover la explotación, comercialización y mecanismos de transferencia de conocimiento, con un énfasis en bioeconomía, que es lo que estamos viendo hoy. Hay un énfasis fuerte en las convocatorias de MinCiencias en bioeconomía. Y hay un ejercicio interesante de ahondar en la estrategia de saca del jugo a tu patente, que es una estrategia en la cual se promueve que las patentes que se obtienen por nacionales puedan ser efectivamente comercializadas. La Dirección Nacional de Derecho de Autor y Agricultura tienen también a su cargo aumentar el alcance y la cobertura de programas de fomento de gestión y aprovechamiento de los derechos de autor y derechos conexos, como la Red Naranja, que busca poner en contacto artistas con empresarios, por ejemplo, una editora que busque fichar en el término no jurídico a un artista, o la posibilidad de una galería de conocer el arte de un artista pictórico, entre otros. Colombia Compra Eficiente, la SIC y la DNDA también tiene a su cargo el desarrollo y socialización de una guía de buenas prácticas dirigida a entidades públicas. Esa ya fue expedida, ya está vigente en Colombia, la pueden buscar. Y la Dirección Nacional de el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo y Presidencia, que tienen a su cargo el mapeo periódico y la generación de recomendaciones sobre los instrumentos de entidades de orden nacional en propiedad intelectual. También están las líneas estratégicas 2 y 3. La 2 está asociada a fortalecer mecanismos e incentivos para la creación y aprovechamiento de la propiedad intelectual. El DNP tiene a su cargo desarrollar y socializar estudios de brechas de capital humano para los actores del Sistema Nacional de Propiedad Intelectual, que identifique perfiles estratégicos para la gestión y comercialización de la propiedad intelectual, buscando llenar vacíos en talento humano. Que eso está un poco en la línea también de formación, pero que incide principalmente en los mecanismos e incentivos para la creación y aprovechamiento. Hay brechas de capital humano que impiden que efectivamente se ese aprovechamiento de la propiedad intelectual, y lo que busca esta línea estratégica a través del DNP es identificar esas brechas y a partir de esas brechas generar estrategias para que efectivamente esas brechas de capital humano puedan sanearse y puedan llevar a una adecuada estrategia de gestión y de comercialización de propiedad intelectual, de comercialización de propiedad intelectual a través de perfiles estratégicos. Los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación tienen a su cargo que elaborar una guía que desarrolle el licenciamiento de propiedad intelectual y transferencia de tecnología para los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta guía ya salió también. El MinCiencias lo publicó como, creo que se llama Guía de Transferencia de Tecnología, si no estoy mal. También fue publicada por el MinCiencias. En la línea estratégica 3 está como propuesta conectar la oferta y demanda de derechos de propiedad intelectual, que es uno de los grandes problemas que tiene en este momento Colombia en relación con la explotación o la adecuada gestión de la propiedad intelectual. Se genera conocimiento que es susceptible de protección o que es protegible y se protege por derechos de propiedad intelectual, pero no hay quien use ese conocimiento. Las universidades patentan, pero no hay quien use la patente de la universidad. Hay artistas que no tienen cómo conectar con actores que son esenciales en financiar la actividad de los artistas e impulsarlos a seguir generando arte, entre muchas otras. Entonces, esta línea busca apelar y apuntar a acabar con esa o reducir las brechas que impiden esa conexión entre oferta y demanda en materia de derechos de propiedad intelectual. En Mincomercio, en Impulsa, en MinCiencias y en la SIC está la estrategia que apoya aprendizaje de los programas implementados por entidades del sistema de propiedad intelectual, encaminado a fortalecer portafolios de propiedad industrial, de vigilancia tecnológica, que es básicamente estudiar el estado de la tecnología asociado a una tecnología en particular. Entonces, si yo creo un motor para reducir el calentamiento un dispositivo para reducir el calentamiento de motores en aviones, la vigilancia tecnológica me va a permitir establecer qué se ha hecho, cómo es el mercado, qué hay y en qué sentido esto puede tener una ventaja competitiva, entre otras. Asesoría en procesos de negociación y estrategias de marketing de bienes protegidos por propiedad industrial, de entidades de soporte del ecosistema de innovación y emprendimiento, muy asociado también a fortalecer las capacidades de negociación, porque hay capacidades muy sólidas en relación con la posibilidad hay capacidades sólidas en relación con la posibilidad de negociar conocimiento, de negociar nuevo conocimiento, pero esas capacidades no están permeando los actores en los cuales efectivamente se da esa generación de conocimiento y en esos actores que requieren o que no conocen de ese nuevo conocimiento, pero que podrían sacar provecho de ese nuevo conocimiento. Es decir, la conexión de oferta y demanda no simplemente significa coger al actor que genera conocimiento, por ejemplo, en una universidad, y coger al actor que puede beneficiarse de ese conocimiento, por ejemplo, en la industria, sino también fortalecer capacidades de negociación en ambos frentes con el objetivo de que esos procesos de conexión efectivamente se materialicen en un proceso de transferencia de tecnología.
Mincomercio, Mindefensa, Minciencias y DNP también tienen a su cargo el diseño y desarrollo de estrategias que faciliten espacios que visibilicen tecnologías disponibles con potencial de transferencia. Eso puede ser, por ejemplo, una rueda de negocios. Las universidades suelen hacer bastante las ruedas de negocios. eh, en la medida en que es importante para ellos poder conectar adecuadamente con quienes podrían ser efectivamente posibles compradores o posibles usuarios de las tecnologías que ellos generan. Entonces, una rueda de negocios es básicamente ruedas express en las cuales yo le oferto mi tecnología, yo le oferto mi conocimiento, le puedo ayudar con este medicamento, le puedo ayudar con este dispositivo médico, le puedo ayudar con este dispositivo de energía solar, etcétera. Y en esa rueda de negocios, mirar cómo podemos negociar una regalía para el uso de esa tecnología, que está patentada, por ejemplo, que está registrada como sociedad industrial, etcétera. Esa es la lógica de las ruedas de negocios. Y ese tipo de espacios de visibilización de tecnologías son espacios que se busca promover a través de esta línea estratégica y en particular de esa acción en cabeza del Mincomercio, Mindefensa, Minciencias y DNP. Es importante también, hay varias líneas estratégicas y varias acciones, pero en relación particularmente con el tema asociado a la apropiación de las capacidades en propiedad intelectual y en particular con el eje de fomentar el conocimiento, formación, apropiación y cultura alrededor de la propiedad intelectual con el objetivo de promover una cultura de respeto por derechos y visibilizar beneficios de la propiedad intelectual, se propone el fortalecimiento del conocimiento y capacidad del sistema para la valoración de intangibles, que ese es otro tema en el cual hay una carencia grande en Colombia. Es fácil empezar a encontrar un gremio fuerte que sabe cómo proteger activos intangibles, pero es difícil encontrar un gremio fuerte en Colombia en el cual se pueda determinar fácilmente ese activo intangible protegido por derechos de propiedad intelectual, cuánto vale. Si yo quiero vender o licenciar esta tecnología, en cuánto debo ofrecer esta tecnología? ¿Cuál es el valor que esta tecnología tiene para mí o qué valor necesito yo tener presente para que efectivamente un tercero se interese por mi tecnología, para no estar cobrando mucho más de lo que se ofrece en el mercado, para no estar cobrando menos y en ese sentido no recuperar la inversión en investigación y desarrollo, entre otras. Entonces, ese papel de valoración de activos intangibles es el que se busca sanear con esta acción de la línea estratégica 9 en DNP, SIC y MinCiencias. Y es el diseño y socialización de una estrategia para la formación y capacitación sobre valoración y comercialización de activos intangibles relacionados con propiedad industrial, donde se incluya formación sobre métodos modernos de valoración, sobre marco normativo contable y legal, entre otros instrumentos, esto con el objetivo de que las capacidades no solamente estén asociadas a permear los procesos de protección y a veces de negociación, sino también los procesos de valoración de activos intangibles que son de enorme provecho en cualquier proceso de transferencia de conocimiento. Y en particular, incluso para generar valor o para identificar el verdadero valor de una empresa, puede ser muy importante conocer los diferentes mecanismos que existen, porque son muchos y ninguno es certero. Al final, todos son aproximaciones pero que nos permiten reducir la incertidumbre, la valoración de activos intangibles. Finalmente, en relación con el seguimiento de la implementación del COMPES 4062, hay, hay diferentes elementos que se ponen en práctica a través de la lógica del SISCOMPES, pero la idea es que a través del SISCOMPES, con base en indicadores de seguimiento, en los indicadores en el papel que ejercen las entidades responsables, en los periodos de ejecución, en los recursos, en el financiamiento y en la importancia de cada acción, pueda efectivamente hacerse un seguimiento a la implementación del COMPES 4062. Hemos visto que en política pública, el principal fuerte de lo que ha ocurrido con este COMPES 4062 ha sido la creación de documentos. Tenemos ya documentos sólidos que están siendo utilizados por diferentes entidades que de alguna forma están permeadas por este mundo de la generación, protección y negociación y transferencia de conocimiento, como es la guía de transferencia de tecnología de MinCiencias, como es la guía de Colombia Compra Eficiente en materia de propiedad intelectual, entre muchas otras. Digamos que la construcción de instrumentos ha sido un papel preponderante y valioso en el corto plazo en relación con estas entidades, pero es necesario establecer acciones adicionales con el objetivo de sanear muchas de las barreras que son identificadas en el proceso de diagnóstico del COMPES 4062. Varios están apuntando ya a estrategias de largo plazo, por ejemplo, las convocatorias asociadas a la promoción de la explotación, comercialización y mecanismos de transferencia de conocimiento. Es más sencillo un proceso de protección de la propiedad intelectual que un proceso de negociación de la propiedad intelectual, por lo que es loable pensar que en sacar el jugo a tu patente o estrategias de comercialización
los resultados se puedan empezar a ver más en el largo plazo. Usualmente cuando, por ejemplo, hablamos de un instrumento de negociación de patentes, los instrumentos de negociación de patentes, que son por lo general contratos de licencia, suelen establecer periodos de gracia en los cuales el licenciatario, que es quien recibe la tecnología, no paga, con el objetivo de propender por el crecimiento adecuado de la empresa que va a ser licenciataria o por recuperar costos de inversión, entre muchas otras. Hay estrategias particulares asociadas a la transferencia de conocimiento que implican también que los resultados propios de un proceso de protección no se vean de manera inmediata, sino que se vean en los últimos años de vigencia de la protección de una patente particular, por ejemplo, un derecho de propiedad intelectual, de un conjunto de derechos de propiedad intelectual. Ese es el caso, por ejemplo, de las patentes de medicamentos. Muchas veces se solicita una patente en un momento en el cual la tecnología ni siquiera está cerca, está en el mercado, la tecnología llega a estar en el mercado porque hay ensayos clínicos, ya han pasado 10 años de los 20 años de protección de la patente, durante esos 10 años hay todavía ejercicios fuertes de marketing que hay que hacer y el tiempo de protección suele ser menor, entonces el tener un indicador de protección hoy no significa que pronto vayamos a ver indicadores asociados a la efectiva transferencia de ese conocimiento, puede que pasen varios años para poder efectivamente ver un crecimiento en esos indicadores. Entonces, hemos sido buenos en atender las necesidades del corto plazo en la generación de documentos, pero es importante también financiar las estrategias que apuntan más a largo plazo, como esta a la cual estoy haciendo referencia de mecanismos de comercialización o como permear de conocimiento sobre la propiedad intelectual las entidades públicas, establecer estrategias de valoración y estrategias de vigilancia tecnológica que permitan complementar los procesos de protección. Tal vez en el COMPES anterior en propiedad intelectual era más fuerte la necesidad de identificar cómo proteger quienes trabajamos en entidades públicas en materia de propiedad intelectual. Hoy somos más conscientes de que en Colombia ya se es mucho más sencillo proteger y hoy en día el reto ya no está en la protección, hoy en día el reto es en la gestión de esa propiedad intelectual, es en la comercialización de esa propiedad intelectual, está principalmente la conexión de esa oferta y esa demanda. No convertir la propiedad intelectual en un título vacío, porque si vamos a patentar por patentar, en ese sentido no vale la pena patentar. Hay formas más sencillas de poner ese conocimiento en favor de la sociedad, como puede ser, por ejemplo, el establecer que la tecnología estará en dominio público, entre muchas otras, pero son igual estrategias a las cuales es necesario apuntarle con el objetivo de, en el mediano y en el largo plazo, efectivamente, ver resultados favorables o positivos en relación con la adecuada gestión de la propiedad intelectual, más allá de la protección. Tal vez ese es como el mensaje que suele derivarse de la lectura de este COMPES. Más allá de la protección hay una serie de acciones que pueden efectivamente llevarse a cabo para propender porque los activos intangibles que se generan en Colombia efectivamente lleguen a ese usuario final que efectivamente pueda beneficiarse de ese nuevo conocimiento innovador o creativo. Y finalmente hay reportes semestrales durante los 10 años de implementación que, como vimos, va hasta 2031. El objetivo en consecuencia es tener 20 reportes, un reporte por semestre durante 10 años de implementación, apuntando por supuesto a que durante los últimos reportes efectivamente sea un crecimiento en esas estrategias de gestión de propiedad intelectual que están derivadas de las diferentes líneas estratégicas del COMPES. Este COMPES entonces ya tiene un año largo, 2 años de vigencia, está en implementación, establece el foco de cómo se va a construir la política pública en propiedad intelectual. Ya estamos viendo algunos efectos actualmente, veremos otros en el corto plazo, teniendo en cuenta que ya hay disposiciones de Plan Nacional de Desarrollo que están por implementarse y que van a significar cambios sensibles en cómo funciona, cómo se gestiona la propiedad intelectual a nivel nacional. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo del año pasado estableció que la Dirección Nacional de Derecho de Autor empezaría a cobrar por sus servicios, que son actualmente gratuitos. Ya se anunció que desde el segundo semestre del otro año empezarán a cobrarse los servicios de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, por ejemplo, asociados a la Oficina de Registro de Obras Artísticas y Literarias, que hasta este año es gratuita. Entonces, este es básicamente como el plan de largo y mediano plazo en relación con la implementación del COMPES 4062. Ese es el foco en el cual se pretende que exista una materialización de política pública. Hay críticas que también podrían asociarse al COMPES 4062 que tal vez exceden
la lógica de este documento. Entonces, únicamente de esta sesión, únicamente menciono que sí podría haber existido una mejor propuesta de articulación estratégica sobre entidades públicas en relación con temas asociados a propiedad intelectual, por ejemplo, en relación con licencias obligatorias en temas de salud en Ministerio de Salud y Protección Social y Superintendencia de Industria y Comercio, a pesar de que hoy parece estar funcionando el engranaje, lo que podría ser la primera licencia obligatoria, pero el sector salud tiene pocas, pocas acciones derivadas de líneas estratégicas en relación con la articulación de actores institucionales. Se reduce, como pasa en muchos otros ministerios, a la formación de capacidades en propiedad intelectual, y creo que para un documento como un COMPES que busca es una estrategia mucho más de crecimiento, de productividad y de desarrollo económico, podría haber sido mucho más ambicioso en relación a no solamente reducirse a actividades de formación, sino también actividades de articulación estratégica, normativa, en relación a cómo opera normativamente la interlocución entre actores, entre muchas otras. Pero bueno, esto ya son críticas a título personal, y que pueden, por supuesto, mejorarse a través de otro tipo de instrumentos. Esto es solamente una presentación de lo que es el COMPES y cómo podría, a través de esas líneas estratégicas, o cómo se plantea a través de esas líneas estratégicas, que efectivamente se implemente en el mediano y en el largo plazo. Entonces, esa es la presentación que quería traer a colación en relación con política de propiedad intelectual. Me pareció relevante hacer hincapié en los diferentes instrumentos que han antecedido el 4062 y los que lo complementan, pero principalmente enfocarnos en cuáles son las líneas estratégicas que se derivan de este COMPES, porque esa línea estratégica es la que va a llevar a determinar cuál va a ser la política pública que se va a construir en materia de propiedad intelectual en el país en los próximos años. Entonces, muchísimas gracias como siempre por la atención prestada y quedo muy atento a sus inquietudes. Muchas gracias, doctor José Daniel. En este momento vamos al fragmento de preguntas. Tenemos como primera pregunta: ¿qué acciones establece el COMPES de propiedad intelectual para fortalecer la apropiación social del conocimiento asociado a propiedad intelectual en Colombia? Bueno, por supuesto, sí, en el diagnóstico hablábamos de que es derivado de todo este análisis que se hace para justificar un COMPES, que efectivamente existe una ausencia de capacidades en las diferentes entidades públicas en materia de propiedad intelectual. Una de las líneas estratégicas, de hecho, si somos, digamos, muy coherentes, además de una línea estratégica, hay otras dos que colindan de manera indirecta con esa línea estratégica, están asociadas precisamente a permear las entidades públicas de una formación de capacidades en materia de propiedad intelectual, en todo el ciclo de gestión de propiedad intelectual, desde la protección hasta la transferencia. Entonces, este COMPES es consciente de esa problemática que existe en relación con la ausencia de capacidades en propiedad intelectual y le apunta a formar capacidades dentro de las entidades públicas en relación con propiedad intelectual, capacitaciones, formación o contratación de personal idóneo para el fin de gestión de propiedad intelectual, entre otros. Digamos que sí es un foco del COMPES 4062, la formación de capacidades. Hay un diagnóstico certero de que hay una ausencia de capacidades, y uno de los grandes focos que tienen las diferentes entidades públicas que se mencionan en esta tabla que estoy mostrando en esta diapositiva están asociadas precisamente a la formación de capacidades en propiedad intelectual. Desde el Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, etcétera, está muy enfocado en formar capacidades, generar un recurso humano lo suficientemente sólido como para efectivamente poder proteger y transferir el conocimiento protegido, susceptible de protección por derechos de propiedad intelectual a la sociedad. Doctor, como segunda pregunta, tenemos: ¿qué efecto puede derivarse del COMPES de propiedad intelectual en la observancia de derechos de propiedad intelectual a través de la jurisdicción ordinaria? Bueno, hay, digamos, como mencioné al principio, hay tres entidades de las que ustedes ven en pantalla que están asociadas directamente a las funciones jurisdiccionales que se reconocen en materia de propiedad intelectual. La Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial, perdón, sí, en propiedad industrial, la Dirección Nacional de Derecho de Autor en Derecho de Autor y Derechos Conexos, y el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, en materia de derechos de obtentor sobre variedades vegetales. Hay un énfasis grande en este COMPES en fortalecer la observancia, que implica promover no solamente la protección, sino también el uso o el ejercicio de los derechos derivados de la protección para efectivamente propender por evitar que se sigan surtiendo, entre otros, procesos de piratería que en últimas son infracciones de derechos de propiedad intelectual. Entonces, promoviendo y formando capacidades
en relación con el proceso de incoar este tipo de acciones de infracción de derechos de propiedad intelectual, sea derechos de autor, derechos conexos, propiedad industrial o derechos de objetos horarios letales. Hay un énfasis fuerte en consecuencia en cómo la observancia de la propiedad intelectual efectivamente puede materializarse a través de estos actores que tienen funciones jurisdiccionales. Entonces, cuando hablamos de fortalecer, por ejemplo, la observancia de los derechos de obtentor sobre variedades vegetales en relación con la llamada, entre comillas, porque no es un término jurídico, sino coloquial, la piratería de semillas, estamos hablando de incoar acciones ante el Instituto Colombiano Agropecuario para demandar a los terceros infractores y propender porque efectivamente esa observancia lleve a un adecuado respeto de los derechos de propiedad intelectual del titular, que en este caso será el titular de los derechos de obtentor derivados de un certificado de obtentor sobre una variedad vegetal. Igual ocurrirá con patentes y con diseños industriales en la superintendencia y con derechos de autor y derechos conexos en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Ese sería como la respuesta a esa pregunta. Hay un foco grande del COMPES en observancia. Perfecto, doctor. Como tercera pregunta tenemos, ¿cómo puede relacionarse el COMPES de propiedad intelectual con las iniciativas gubernamentales de reindustrialización nacional? Ok. Como yo mencionaba en la definición de propiedad intelectual en las dos sesiones anteriores, la propiedad intelectual tiene dos facetas, una de protección y una de uso. Yo creo que en relación con las iniciativas de reindustrialización que apuntan mucho como a la construcción de capacidades locales en materia farmacéutica, en materia de soberanía alimentaria, etcétera, este COMPES puede ser bueno en el primer foco, que es el foco de protección. Puede articularse en la medida en que puede generar incentivos para la generación, valga la redundancia, de nuevo conocimiento, en la medida en que los derechos de propiedad intelectual, como ya hemos visto varias veces, generan u otorgan ventajas competitivas a los actores titulares de los derechos de propiedad intelectual en el mercado y en consecuencia permiten que ese conocimiento que pueda destacar efectivamente le otorgue utilidades al innovador o al creador, al artista, etc. Entonces, en esa primera faceta diría que hay elementos que de una manera muy sólida pueden articularse con las iniciativas de reindustrialización en las diferentes aristas que ha mencionado el gobierno nacional. Tal vez se queda corto en la segunda porque para generar capacidades locales es necesario también apelar a la generación de conocimiento sin infringir derechos de propiedad intelectual de terceros, que es lo que llamábamos en la sesión anterior la libertad de operación. Yo puedo generar nuevo conocimiento con la tranquilidad de yo no estar infringiendo un derecho de patente de un tercero para poder hacer uso de la tecnología que yo quiero utilizar o para poder vender el producto o ofrecer el servicio que yo quiero ofrecer. Entonces, tal vez en esa faceta de libertad de operación no hay tantos insumos para fortalecer ese proceso de reindustrialización, pero pues desde una perspectiva de protección sí hay elementos que pueden de alguna forma beneficiar la estrategia. Será necesario para complementar la perspectiva de uso, ya no apelar a la construcción de una política pública enmarcada en este COMPES, sino a capacidades en propiedad intelectual específicamente asociadas a libertad de operación y en general observancias de una perspectiva de uso y de acceso de los derechos de propiedad intelectual. Nuestro agradecimiento especial al doctor José Daniel Rengifo Martínez por su generosidad desde su amplia trayectoria profesional y académica, pues nos ha proporcionado una visión integral de los lineamientos establecidos por el COMPES 4062 de 2021, abordando aspectos clave relacionados con la protección y el fomento de los derechos de propiedad intelectual en Colombia, que evidencian el compromiso del COMPES en fortalecer la apropiación social del conocimiento, promoviendo condiciones propicias para la creación y la gestión de activos intelectuales en la sociedad. Se destaca también la influencia del COMPES en la jurisdicción ordinaria, surgiendo una conexión crucial entre las políticas públicas y la aplicación efectiva de la ley en el ámbito de la propiedad intelectual. Asimismo, la relación entre el COMPES y las iniciativas de reindustrialización nacional señala un enfoque integrador que busca alinear la propiedad intelectual con los objetivos más amplios de desarrollo económico. En ese orden de ideas, se resalta la importancia de estas discusiones para impulsar reflexiones y acciones futuras en la intersección de la academia, la judicatura y las políticas públicas en el contexto dinámico de la propiedad intelectual. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Aprovecho esta oportunidad para agradecerles su participación en este ciclo de videoconferencias
Esperamos que hayan sido de utilidad para el desarrollo de sus competencias judiciales. No resta más que invitarlos a que nos sigan acompañando en nuestros futuros ciclos de videoconferencias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación.